Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más pero más importantes de la doctrina de la luz del mundo. Y lo interesante es que vamos a responderla usando precisamente sus propias enseñanzas. A ver, la pregunta es simple, pero vaya que es profunda. Si alguien cree en Cristo, pero no cree en el apóstol Naasón Joaquín, ¿se salva? Esta pregunta va directito al corazón, al núcleo de toda su teología sobre la salvación. Para desglosar esto bien, vamos a seguir una ruta de 6 puntos. Veremos la pregunta, la respuesta corta, el porqué de esa respuesta, el papel de la fe, la autoridad y al final compararemos las dos grandes perspectivas. Bien, primera parada, la pregunta clave. Y es que, ojo, no estamos hablando de una duda cualquiera, no. Esta pregunta es, digamos, la viga maestra que sostiene toda la estructura de la fe y la pertenencia en esta iglesia. Ok, vamos a lo que vamos, la respuesta corta. Entonces, ¿cuál es la respuesta oficial? Vamos a verla sin rodeos, porque de aquí parte todo lo demás. Bueno, pues según la doctrina oficial de la luz del mundo, la respuesta es un no, así, tajante, sin matices. Bajo esa condición, la salvación, sencillamente, no es posible. Claro, y aquí es donde uno se pregunta, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la lógica teológica, el razonamiento que lleva a una conclusión tan definitiva? Pues bien, el puente necesario. Y la respuesta está en un concepto que para ellos es absolutamente central. Hay que pensar en esto como un puente. Un puente que es totalmente indispensable para poder llegar a Dios. Este concepto se conoce como la elección, y la idea en esencia es esta. Mira, creer en Dios, en Cristo, es súper importante, claro que sí, pero no basta. La doctrina dice que Dios, a lo largo de la historia, siempre ha elegido un canal, una persona, un enviado para hacer su voz en la tierra. Y esto se puede ver como una especie de organigrama divino. No es Dios y luego la gente, no. Es Dios, luego el enviado o apóstol y luego la humanidad. O sea que la comunicación no es directa. Todo, absolutamente todo, tiene que pasar por ese intermediario. Se vuelve la pieza clave, el eslabón que no es posible saltarse. Ahora, la fe en el enviado. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque este concepto cambia por completo lo que se entiende por fe. Ya no es una sola cosa, ahora son dos piezas de un mismo rompecabezas. El pilar de todo esto es un versículo bíblico muy específico, Juan 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ojo con esa última parte, en el que Él ha enviado. Esa frase es la piedra angular sobre la que se construye todo este edificio doctrinal. Entonces, la fe aquí tiene dos partes y son inseparables. Pensemos que la meta final, el destino, es la fe en Dios y en Cristo. Perfecto, pero para llegar a ese destino, el vehículo obligatorio, el único camino, es la fe en el enviado. No se puede llegar al destino si no se toma ese camino. Es imposible. Y aquí está el punto clave. La conclusión lógica de todo esto. Si se rechaza al enviado, al apóstol, doctrinalmente, es como si se estuviera rechazando directamente a Dios. ¿Por qué? Porque se estaría rechazando a la persona que Él supuestamente eligió y envió. Ok, la autoridad exclusiva. Ahora, esto no es solo una idea abstracta, ¿eh? Tiene consecuencias muy reales. Porque si el apóstol es el único puente, pues eso le da una autoridad espiritual que es total, exclusiva. ¿Y qué significa esa autoridad? Bueno, se manifiesta en por lo menos 3 áreas críticas. Primero, la interpretación de la Biblia. La idea es que solo Él tiene la revelación para entenderla de verdad. Segundo, el perdón de los pecados. Se le atribuye ese poder de atar y desatar. Y tercero, los sacramentos. Cosas como el bautismo o la Santa Cena solo tienen valor espiritual si se realizan bajo su autoridad. Así que, atando todos los cabos, la conclusión es bastante directa. Sin creer en el apóstol, la fe de una persona se considera, pues, incompleta o incluso muerta. Y eso, doctrinalmente hablando, significa quedar fuera de la salvación. Bien, llegamos a las dos perspectivas de salvación. Para tener una imagen completa, es útil poner esta doctrina cara a cara con la visión cristiana más general. Veamos el contraste. Y aquí, la diferencia salta a la vista. La perspectiva de la luz del mundo básicamente añade un "y" a la ecuación. No es solo fe en Jesucristo, es fe en Jesucristo y en el apóstol viviente. Ese es el famoso puente. En cambio, en la perspectiva cristiana general,
ese intermediario humano viviente, ese puente, simplemente no es un requisito. La conexión se considera directa. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Más allá de esta doctrina en particular, nos hace pensar en algo más grande. ¿Cómo es que el concepto de autoridad, o sea, en quién o en qué se deposita la autoridad final, llega a definir, a darle forma, algo tan personal como lo que significa tener fe?